Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las expresiones al interior, hoy unidos en la lucha contra la reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Hoy queremos decir a la sociedad y al pueblo de Guanajuato que esto no es una reforma educativa, porque no se contempla modificación en planes y programas de estudio. Hoy queremos decirle a la sociedad guanajuatense que los maestros impartimos educación de calidad, que las maestras y los maestros del Estado somos responsables de que este México se mantenga de pie, que somos al interior de nuestro centro de trabajo, asumimos como siempre liderazgo en nuestras comunidades educativas, en nuestras comunidades rurales y en nuestras comunidades urbano marginadas. Maestros, hoy, sin afectar el servicio educativo, nos encontramos unidos para que el Congreso del Estado de Guanajuato muestre cuál es su posición respecto a la reforma educativa. Hoy queremos que los diputados del Estado de Guanajuato muestren su resistencia, porque el Magisterio Unido está dando educación de calidad, porque el Magisterio Unido no se opone a la evaluación, pero a una evaluación integral que considere los factores de formación, de capacitación efectiva, de antigüedad. Hoy, maestros, venimos aquí al Congreso del Estado porque queremos preservar el escalafón nacional, porque consideramos que los ascensos y promociones en el Estado de Guanajuato ya han sido sometidos a un proceso de oposición, porque el escalafón y las comisiones mixtas en cada una de las secciones son el garante de que se respeten los derechos de los trabajadores de la educación. No hay ascensos vendidos. Todos los ascensos a cargo de director, de supervisor, de jefe de enseñanza, de jefe de sector, han sido promovidos a través de las comisiones mixtas de escalafón, donde se consideran factores como la antigüedad, la preparación profesional y la eficiencia del maestro. Hoy queremos decirles, los maestros no hacemos planes y programas de estudio. Nosotros los operamos al interior de los centros de trabajo. No es cierto. Mienten quienes por mala fe culpan al maestro del atraso educativo. Hemos participado en todas las reformas. En la reforma a la educación secundaria, en la reforma a la educación preescolar, en la reforma a la educación primaria desde su etapa de pilotaje. Lo hemos hecho con propuesta fundamentada y pedagógica. Nunca nos hemos opuesto a la modernización de la educación básica. Nos hemos integrado a las diferentes comisiones con argumento y con fundamento pedagógico. Maestros, hoy necesitamos de la voluntad del padre de familia. Convirtamos un movimiento gremial de nuestra organización sindical en un movimiento social. Conversamos al padre de familia de que damos una educación de calidad, de que trabajamos con ahínco en favor de las escuelas públicas. Hoy debemos decirles que estamos trabajando por una escuela de calidad, por una educación gratuita, laica y obligatoria. Esa es nuestra lucha, maestros. Preservar los preceptos básicos del artículo 3º constitucional. Educación laica, obligatoria y gratuita en las escuelas públicas del país. Respeto a los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educación. Unámonos, maestros. Procuremos que nuestra lucha trascienda hacia la sociedad y que el Congreso del Estado de Guanajuato
electo por los ciudadanos, por cada uno de nosotros, hoy muestre una posición definida frente a esta reforma laboral y administrativa disfrazada de reforma educativa. Maestros, estemos atentos al llamado de la organización sindical. Digamos al padre de familia que nos comprometemos con ellos, con los padres de familia de los niños de las escuelas de educación básica. Maestro, que se aplique la reforma constitucional que indica 3 años de preescolar para todos nuestros niños. Esa reforma, maestros, no se hace realidad. Hoy no son obligatorios los 3 años de preescolar. Hoy el Estado mexicano no brinda oportunidades de cobertura, de edificios, de infraestructura para los 3 años de educación preescolar. Hoy el gobierno de la República y los gobiernos de los estados no brindan condiciones de oportunidad para la escuela de educación media básica. Maestros, primero que se hagan efectivas los 3 años de educación preescolar y los 3 años de educación media básica, con infraestructura, con cobertura, con equipamiento. Rechazamos una reforma propuesta por el llamado Pacto por México que en realidad busca liberarse de una educación que concientice, de una educación que busque un alumno crítico, capaz de enfrentarse de manera activa en la sociedad en la que se desenvuelve. No nos oponemos al examen a los alumnos, pero que se aplique en condiciones diferentes a los alumnos de las diferentes sociedades que forman el mosaico mexicano. No es posible que se aplique la misma evaluación estandarizada a los alumnos del municipio con el mayor ingreso per cápita en el país, a los alumnos de escuelas rurales y urbano marginal. Necesitamos, maestros, una evaluación justa, equitativa, y que el Estado mexicano y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico consideren condiciones de igualdad para por eso estamos convocando el día de hoy los maestros agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en las diferentes expresiones al interior, unidos contra esta reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Vamos, maestros, vamos atentos y exigamos este Congreso del Estado de México fije una posición de acuerdo a los intereses de sus maestros. Maestros, en las condiciones laborales y profesionales, en las conquistas laborales y profesionales de los maestros, ni un paso atrás. Esta reforma no solamente atenta contra el magisterio, esta reforma laboral atenta contra todo el pueblo de México, contra todo el pueblo de Guanajuato, contra los padres de familia. Y si este gobierno piensa que estamos solos, se equivoca. Tenemos con nosotros a los padres de familia, a la ciudadanía, porque sabe perfectamente que se atenta contra la economía del pueblo mexicano. A la prensa, decirles y exigirles que informen de manera veraz de lo que está pasando. Decirles que no se dejen llevar por esa publicidad arrolladora donde se dice que esta reforma educativa es para el bienestar del maestro y de la sociedad. Que sepa que esta reforma al artículo 3º constitucional atenta de manera flagrante contra la economía y los derechos laborales
de todos los trabajadores, del pueblo en general, de los padres de familia, que sepan que el gobierno, que el Estado se está desresponsabilizando de la educación pública, que no quiere aportar economía, que el presupuesto a la educación ha sido menor y que ya no quiere aportar economía para que la educación pública, que desde 1917 constitucionalmente está, se siga dando. Llamado a la sociedad para que apoye un movimiento que nos pega a todos, un movimiento que le pega al bolsillo. Compañeros maestros, compañeros secretarios generales, delegacionales y representantes del centro de trabajo. En estos momentos, el secretario general de la sección 45, el maestro Alejandro Trejo, y el secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Juan Elías Chávez, se encuentran en el Congreso con una comisión plural. Esta comisión demuestra que las expresiones al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentran unidas en la lucha por rechazar esta reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Compañeros maestros, no hay en el texto de la reforma modificación a planes y programas de estudio. No existe. Solamente se advierte que existen textos que lesionan los derechos laborales y profesionales de los maestros. No a la promoción a través de un examen estandarizado. Sí al respeto al escalafón en cada una de las secciones sindicales. Hemos dicho que la escuela de tiempo completo es una propuesta de la organización sindical, pero una propuesta de tiempo completo, una educación donde se brinde conocimientos y educación de calidad, a la cual no nos oponemos, que se brinde alimentación y que el Estado cumpla con la obligación de brindar educación laica, obligatoria y gratuita a los niños y jóvenes del país. No nos oponemos a una evaluación, pero que esta evaluación considere los diferentes mosaicos sociales que existen en nuestra patria. No somos una sociedad uniforme. Requerimos entonces de evaluaciones que consideren los conocimientos, la capacitación y la formación profesional del maestro. Maestros, no estamos en contra de una educación de calidad. Nosotros, ustedes la están brindando ya al pueblo de México en el preescolar, en la primaria, en la secundaria general, en la secundaria técnica, en los CECATIS, en los CEBETIS, en los CEBETAS y en los institutos tecnológicos regionales de León y Celaya. Todo el sistema educativo nacional, se encuentra comprometido por una educación de calidad. Los maestros, desde 1943, agremiados en esta organización sindical, hemos participado con propuesta, hemos participado con fundamento en las diferentes reformas educativas. Que no nos culpen, nosotros no hacemos planes y programas de estudio, nosotros los operamos. Hoy revisemos la estadística. Señores padres de familia, el lugar más seguro para sus hijos es la escuela donde sus maestros y maestras y el personal de apoyo y asistencia a la educación se encuentran comprometidos por salvaguardar la integridad de sus hijos y darles una educación de calidad. Maestros, somos tan capaces en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Maestros, somos los responsables de que este país se mantenga de pie.
Seguimos formando profesionistas de éxito. Véanlo en la organización de las empresas gubernamentales y privadas. Estamos a favor de una educación de calidad porque la estamos haciendo. Repito, en este momento el maestro Juan Elías Chávez, secretario general de la sección 13, y el maestro Alejandro Trejo se encuentran con una comisión plural, con las diferentes expresiones democráticas al interior de nuestra organización, para demandar, para exigir al Congreso del Estado una posición a favor de los maestros y de la escuela pública y de la sociedad que los eligió. Maestro Juan Elías, maestro Alejandro Trejo, no están solos. Aquí fuera se encuentran los representantes sindicales delegacionales y de centro de trabajo, impulsando una movilización que no afecte los intereses de los niños, porque el padre de familia tendrá que ser nuestro aliado, porque el padre de familia tendrá que entender que no vamos en contra de una reforma educativa, vamos en contra de una reforma laboral y estamos a favor de las escuelas públicas. Maestro, luchando, también está enseñando. Maestro, luchando, también está enseñando. Maestro, luchando, también está enseñando. Maestro, luchando, también está. El día de hoy estaremos observando cuál es la posición que fijan ellos ante esta problemática. Si el día de hoy los señores diputados locales aprueban esta reforma, podremos con la conciencia limpia llamarlos traidores, traidores a la función de representantes sociales, de representantes populares que tienen. Si el día de hoy los señores diputados se atreven a no aprobarla, contarán con el reconocimiento de todos los maestros y de toda la sociedad. Será pues su posición la que determine cuál será nuestra actitud hacia ellos. Lo que pueden estar seguros es que los maestros daremos constancia de su actuar y que lo vamos a difundir a toda la sociedad, sabedores de que los padres de familia están al pendiente de esta problemática, sabedores de que la reforma al artículo 3 constitucional no es una auténtica reforma educativa, sabedores de que en realidad lo único que intentan es una reforma laboral oculta, una reforma que pega a los maestros y que daña severamente a los padres de familia, al poner en riesgo el principio de gratuidad que toda escuela pública mantiene hasta el día de hoy. El modelo de escuela autogestiva que se propone en la reforma al artículo 3 constitucional no hará otra cosa más que generar inequidad en el sistema educativo. Pero en aquellas escuelas, en aquellas comunidades donde los padres de familia viven en zonas marginadas, seguramente seguirá habiendo escuelas pobres para mexicanos pobres. Esto no resuelve de fondo el problema educativo de México. Y los maestros, los trabajadores de la educación, los que pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo sabemos. Y es nuestra obligación, desde el punto de vista de la función social del maestro, decírselo a la sociedad, decírselo a los padres de familia, decírselo a los diputados, decírselo a los medios, para que entre todos esta reforma caiga, esta reforma le meta en reversa, porque en realidad es un ataque a la escuela pública de México, a uno de los pocos derechos que todavía tenemos todos los mexicanos, a uno de los pocos derechos que todavía podemos ejercer los mexicanos. La escuela pública es sin duda
el único medio de movilidad social real que tiene un mexicano, el único medio, la única oportunidad que un mexicano pobre puede tener para aspirar a un mejor nivel de vida. Señores, este es el motivo de nuestra presencia. Este es el motivo. Ya tenemos aquí a los secretarios generales, al maestro Trejo y al maestro Juan Elías, quienes nos informarán de los resultados que se obtuvieron en este Congreso del Estado. ¡Apoyo total a nuestra comisión! ¡Apoyo total a nuestra comisión! Compañeros, fuimos escuchados por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Planteamos que no pueden aprobar una reforma sin haber hecho un análisis con la participación de los actores principales de la educación, que es el magisterio de Guanajuato y la sociedad obviamente involucrada en la educación. Planteamos los riesgos que esto contiene. El perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. No pueden responsabilizar totalmente al director y al maestro de la calidad y la idoneidad de la educación. Pero más allá, hablamos que debemos revisar el quinto transitorio en su párrafo tercero en el inciso A, que habla de las escuelas autogestivas, que es el inicio de la privatización de la misma. Así es de que la próxima semana una comisión estará aquí analizando todo lo que tiene que ver con esta reforma constitucional, esta reforma que tiene que ver con aspectos laborales y administrativos. El compromiso de llevar a cabo de manera conjunta cualquier acción que tenga que ver con la educación de este Congreso del Estado con las secciones 13 y 45. Yo creo que este acto que hoy llevamos a cabo en este Congreso tiene solamente un fruto: el que todos los interesados en la educación puedan plantear su opinión ante quienes toman la decisión de la educación, que es el Congreso de la Unión. Creo que vamos bien, que lo importante es que los trabajadores seamos escuchados, que seamos involucrados y que seamos la parte analítica de lo que se está dando. Vamos bien, compañeros. Yo creo que este es un buen inicio de este diálogo con los diputados de Guanajuato. También es importante que haya un compromiso, que ellos van a ser los intersectores para el diálogo con los diputados del Congreso de la Unión, con los diputados federales, porque esto apenas inicia. Las leyes reglamentarias es algo importante. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, reconocer, así como lo estoy diciendo, la presencia de todos los que estamos aquí. Eso es de valor, compañeros. Eso es de reconocerse. Y muchas gracias por estar aquí. Le agradezco la presencia. Unidad, 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 unidad. Agradezco la presencia de los maestros y de las maestras, de hombres y mujeres que forjamos y hacemos patria. Agradezco la presencia de compañeros directivos que están aquí presentes, de los jubilados, de los jóvenes, de las diferentes expresiones sindicales que conformamos este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy hemos entendido que estamos más unidos que nunca y que la conciencia de clase está despierta y está en todos nosotros, compañeros. Maestros unidos jamás serán vencidos. Maestros unidos jamás serán vencidos. Compañeros unidos jamás serán vencidos. Quiero destacar la participación de ustedes y quiero reconocer el trabajo que hemos
Ustedes saben que el día de hoy se iba a someter a votación la aprobación de esta ley, que no es una reforma educativa, que quede claro, es una reforma laboral y administrativa que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y que atenta contra la escuela pública. Esto nos queda muy claro. Hoy quiero decirles que el planteamiento que hicimos muy serio las organizaciones sindicales, acompañados de la comisión que se formó, es una comisión plural, que solicitamos que esta ley no fuera aprobada hasta que no se realizara un previo análisis a través de mesas de trabajo. El compromiso y la disposición que tuvimos de parte de los diputados es que sí fue. Hoy quiero decirles que se retiró del punto del orden del día este tema de la aprobación de la ley en Guanajuato. Lo que hicieron los compañeros que estuvieron aquí adentro, pero nuevamente les reconozco a todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, muchas felicidades. Yo decirles que la lucha no ha terminado, esta lucha apenas está iniciando. Recordarles que es una reforma que ya fue aprobada en el rango federal por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Ya tienen el número de estados precisamente para la aprobación de la misma. Hoy yo la reconozco y yo creo que también es de hombre saber reconocer y valorar a los diputados de esta 62 legislatura que tuvieron a bien escuchar esta propuesta de esta representación de todos los maestros de las secciones 13 y 45. Hoy, compañeros, yo digo que la lucha la tenemos que seguir haciendo, que no es el momento de bajar los brazos, que queda precisamente la discusión y la elaboración de las leyes secundarias. Ahí es donde tenemos que seguir participando, ahí es donde tenemos que seguir luchando y no hay de otra. Tenemos que buscar hacernos todos unidos como estamos aquí y tenemos que buscar el consenso y la aprobación de todo el sector social. Hoy tenemos que ir con los padres de familia y decirles que ellos también están amenazados. Hoy tenemos que ir a hablar con los intelectuales, con los periodistas, agradecerle a los periodistas que están aquí presentes, que están tomando esta nota y que nos pongan las cosas como son. Yo quiero decirles que no podemos bajar los brazos, que no podemos esperarnos a que nos presenten, que la lucha sigue. Hay actividades que tenemos que seguir realizando mañana, al fin de semana, y seguro estoy que más días. Yo les pido que lo hagamos como lo estamos haciendo, con el mismo compromiso y con la participación de todos. Compañeros, esto está en pie de lucha, esto no hay todavía ni ganadores ni perdedores, y hoy Guanajuato acaba de dar una gran clase de elección sindical. Felicidades a todos ustedes y seguimos en la lucha. No hay aprobación de ley el día de hoy. Hay mesas de trabajo, la